Así les decía. Como están diluidos en mucha cantidad de agua, en toda esta agua que se encuentra dentro de la atmósfera, pues entonces están diluidos, no tienen un pH realmente como el que tuvieran si estuvieran concentrados. Entonces son mucho más eh, suaves, digámoslo así, el pH se diluye, pero aún así esta concentración de acidez pues disminuye el pH de la lluvia, ¿no? Y entonces al disminuir el pH de la lluvia se vuelve ácida y por eso se le conoce como lluvia ácida, ¿no? Entonces ese es el típico nombre con el que se le conoce. Entonces, esa lluvia ácida cuando se precipita, se puede precipitar en un medio natural, como el que se encuentra aquí. Aquí, por ejemplo, pues podemos ver un entorno natural. Entonces, ahí va a tener consecuencias, ¿no? Por ejemplo, puede debilitar las raíces de las plantas, puede disminuir los frutos, ¿no? Puede disminuir el follaje. Entonces, puede causar algunas enfermedades en las plantas por la acidez del agua. Y, por ejemplo, si esa lluvia se precipita en ciudades, como generalmente pues es donde nosotros habitamos, ¿no? En entornos urbanos, entonces ahí vamos a tener algunos problemas por ejemplo, puede haber problemas en las construcciones, puede desgastar la pintura, puede desgastar algunos materiales de construcción, puede desgastar la pintura de los autos, entonces pues vamos a tener algunas consecuencias ahí importantes, ¿no? Que a lo largo del tiempo, cuando se va acumulando esta acidez, pues también, ajá, exactamente, las plantas se marchitan, entonces se enferman, ajá, dejan de producir frutos, ajá. Entonces, a lo largo del tiempo, conforme se va acumulando esta acidez, pues vamos también a variar la acidez del suelo, ajá. También se va a afectar la acidez de los depósitos de agua que están en tierra o que están acumulados de forma subterránea. Entonces, esto también va a afectar a la larga la calidad del agua. Ajá. Entonces, es un fenómeno que no solamente se acota a a un determinado territorio en donde se están generando las emisiones, sino que recuerden cómo es un fenómeno atmosférico, así como en el caso del calentamiento global o el cambio climático, es un fenómeno totalmente global porque no podemos controlar hacia dónde se van las emisiones. Entonces, independientemente, aunque en ese lugar se generen esas emisiones o no, pues esas emisiones a, a repercutir en algún otro lugar, no necesariamente donde se produjeron. ¿Sale? Entonces, ese es un ejemplo de estas transformaciones químicas. Ajá, se van con el aire, en la atmósfera, se esparcen exactamente. Este es un ejemplo de las implicaciones químicas de una problemática ambiental. ¿Sale? Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta imagen se puede ver actividades humanas como el tráfico de los autos, la industria, la actividad urbana, ¿ah? Cómo emiten ciertas emisiones como monóxido de carbono, dióxido de azufre, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, ¿ah? Y estas emisiones, como se liberan originalmente de estas fuentes, se les conoce como contaminantes primarios, ¿ah? Después, estos contaminantes, cuando reaccionan con algunos elementos propios de la atmósfera, como puede ser, como ya dijimos, la radiación o la humedad, nos van a producir otros posteriores a los que se les conoce como secundarios. Se conoce como secundarios porque se producen después. Por ejemplo, el dióxido de nitrógeno, el ácido nítrico, el peróxido de hidrógeno, el ácido sulfúrico, el ozono, el trióxido de azufre. Entonces son sustancias que se llaman secundarias porque se producen después de una posterior reacción. Aquí aprovechando la imagen, vean aquí, esta es una cita. Las citas sí van abajo de las imágenes. Las citas solamente presentan el autor, que es este de acá,
y el año de publicación. Las citas solamente son las que se presentan abajo de las imágenes o abajo de los párrafos. Ya la fuente, ya la referencia completa, recuerden que la referencia se presenta hasta el final del documento. Aquí igual esta imagen tenía su cita, aquí está la cita. La cita se presenta entre paréntesis, con el nombre del autor. En este caso, el autor es un autor institucional. Y no tenía fecha, entonces pues indicamos que no existía una fecha de publicación. ¿Sale? Muy bien, entonces esta es una de las problemáticas más notorias. Voy a mostrarles un videito muy breve. Aquí, para que observen cómo se puede imitar la lluvia, el efecto de la lluvia ácida pues con un experimento sencillo. Bueno, ahí mientras pueden ver los materiales. Ahorita le regreso un poquito. Bueno, ahí están usando 3 líquidos. Ajá. Vinagre, agua y jugo de limón. ¿M? Si se acuerdan de su experimento que hicieron en su actividad integradora 1, 2 de esas sustancias son ácidas. Ajá, ¿cuáles sustancias son ácidas? De las que tenemos ahí en los vasitos. ¿No? Ahí tenemos 2 ácidos, vinagre, agua y jugo de limón. ¿Cuáles son ácidas?
¿Sí me escuchan? Ah, okey, gracias. Bueno, tenemos 2 sustancias ácidas, el vinagre y el jugo de limón, ¿mm? Entonces, lo que es el vinagre y el jugo de limón están actuando como ácidos. Y el agua, el vasito de en medio tiene agua. Esa agua, si se acuerdan de su experimento, tiene un pH, este, neutro, ujú, que es como debería de ser el agua típicamente, porque el agua pura debe tener un pH neutro. Y aquí vamos, se usan 3 gises. Los gises están representando, pues, un tipo de sal, como los que están, este tipo de sales que están de sustrato, que están, formando, por ejemplo, los materiales de construcción. Entonces, cuando en el experimento se pone en contacto los gises con los líquidos, entonces va a haber un efecto, ¿no? Entonces, pues, lo que hacen es poner en contacto esos gises con, los líquidos, vamos a meter los gises a los líquidos y vamos a ver, pues, el proceso de deterioro, ¿no?, que hay de ellos al introducirse, sobre todo en sustancias ácidas. Entonces, se puede ver que cuando se introduce, pues, se van a ver un espumeo, una actividad interna, y entonces eso en ese proceso, pues, es donde se está llevando a cabo una reacción donde la acidez está deteriorando los materiales. Entonces, lo que es el jugo de limón y el vinagre estarían generando mayor deterioro. Ajá, ajá, por la acidez. Ajá, entonces, mientras más alta la acidez, entonces habrá aquí donde se quedó la imagen, congelada, esa es el agua. Entonces, ahí, pues, como el agua es neutra, entonces no te va a tener una afectación directa en la integridad del material del gis. Y lo que son, en el caso del jugo de limón y el vinagre, como actúan como ácidos, estarían deteriorando, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un mayor deterioro porque aquí se metió directamente el gis, ¿no?, en el interior del líquido. En el caso de la lluvia, pues, es mucho menor cantidad, pero, pues, aún así, si es, frecuente, entonces esta acidez estaría desgastando precisamente los materiales, ¿sale? Entonces, ese es el efecto que tiene la acidez en el agua, ¿no? En este caso, pues, se utilizaron materiales de por sí ácidos. ¿Por qué? Ah, porque, las pastillas efervescentes generalmente son, por ejemplo, de ácidos, por ejemplo, ácido cítrico, eh, como en el caso de la vitamina C. No, ese es ácido ascórbico, como en el caso de las vitaminas C, por ejemplo, ácido acetilsalicílico, como en el caso de las aspirinas. Entonces, es un ácido. Y para que pueda hacer efervescencia, en la fórmula farmacéutica le ponen generalmente alguna sustancia alcalina, que podría ser, por ejemplo, bicarbonato de sodio. Entonces, cuando, se ponen en contacto con el agua, ambas, el bicarbonato con el ácido, al estar en un medio líquido, entonces reacciona por una reacción de neutralización, reacciona el ácido correspondiente con la sustancia alcalina, y entonces empieza a hacer reacción. Lo que tú ves es como reacción de efervescencia, es en realidad una reacción de neutralización entre el ácido y una base. Eso lo podrías ver, por ejemplo, con un limón y bicarbonato. Entonces, el mismo efecto, parece que efervece, ¿no? Entonces, si tú pones en contacto jugo de limón o vinagre con bicarbonato, entonces vas a ver este espumeo, y es por efecto de la reacción de neutralización, que es diferente a esto que estamos viendo aquí. Esto que se está viendo aquí es porque el ácido, ataca las sales que están formando el gis, y entonces eso es lo que se observa como espuma. Ujú. Muy bien. Entonces, voy a cambiar a mi presentación. Sí.
Está un poquito lento. Bueno, es que cuando proyecto video se alenta mucho. Pero ya lo voy a quitar. Bueno, entonces la lluvia ácida es uno de los fenómenos más evidentes. Otro fenómeno, otro cambio químico este, que se produce en algunos procesos de contaminación es la combustión. La combustión es una reacción muy común que utilizamos todos los días para pues, el funcionamiento de muchos procesos en nuestra vida diaria, ¿no? Para calentar, para cocinar, para calentar el baño, ¿no? En caso de que tengamos boiler, si no, pues ya estaríamos utilizando calentadores solares, pero en el caso de que se utilice boiler, pues es una reacción de combustión. Y en el motor de los autos, como ya lo vimos en alguna actividad de la semana 1. Entonces, esta reacción de combustión también es una de las más representativas porque se realiza en muchos procesos tanto controlados como los que ya les mencioné, como no controlados como lo son los incendios, ¿no? Entonces, en el caso de los que vayan a hablar de incendios forestales o de quema de basura, ¿no? Este proceso de combustión, pues es una reacción en donde vamos a necesitar un combustible que generalmente es rica en carbono e hidrógeno. Este combustible, al estar en contacto con el oxígeno del aire, va a producir grandes cantidades de energía que puede ser, bueno, generalmente es una llama directa, que es calor, pero a su vez pues va a estar produciendo emisiones gaseosas. Las emisiones gaseosas que generalmente se producen de inicio pues va a ser dióxido de carbono y vapor de agua. Sin embargo, puede producir otras dependiendo del tipo de combustible que se está quemando, como puede ser, como ya lo vimos anteriormente en el caso de la lluvia ácida, como óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, que pueden ser pues todavía más, pueden tener un impacto más importante dentro del ambiente. Entonces, esta también es una de los procesos químicos que podrían describir, sobre todo los que van a hablar sobre incendios forestales, emisiones gaseosas por transporte, por industria, o también, por ejemplo, por quema de basura, ¿no? Aquí podemos ver algunos productos de combustión. En el caso de gases, todos estos son gases. Cuando estos gases entran en combustión, pues van a liberar energía. Esta es uno de los principales productos que pues nosotros aprovechamos en nuestra vida diaria, pero como subproductos estarían produciendo estas emisiones gaseosas, principalmente dióxido de carbono y vapor de agua, que van a ser perjudiciales de manera importante para el ambiente. Muy bien. Aquí tengo algunas referencias. Es lo que les comento. Lo comento porque he visto algunos casos en donde las referencias se integran abajo de cada uno de los párrafos. Ajá. Las referencias se juntan todas y se integran hasta el final de todo el documento, como lo podemos ver aquí. Aquí están todas las referencias juntas. Y aquí abajo de las imágenes, que son estas que están aquí, estaré yo representando las citas. Estas son citas. Recuerden que la cita solamente es el autor, coma, con la fecha de publicación, y esta información va entre paréntesis, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Ok, bueno, ok, bueno, gracias. Bueno, entonces me voy a ir ya nada más para terminar la parte del foro.
Bueno, ya la sesión pasada ya también se comentó, es importante que cubramos las aportaciones mínimas en el foro de integración. Todavía tenemos oportunidad, estamos a buen tiempo. Todavía consideren que tenemos, pues hoy no, todavía hoy cuenta, hoy, sábado y domingo. Entonces es un muy buen tiempo para poder generar incluso a las 5 si es que no han tenido tiempo para poder generar ninguna de sus aportaciones. Entonces, en el foro de integración estamos hablando sobre el calentamiento global, un tema que está muy relacionado con el deterioro ambiental que hemos estado revisando en la mayor parte del módulo y que es un problema pues totalmente global porque involucra pues a todo el planeta. Recuerden hacer sus 5 aportaciones mínimas y observen cómo el planteamiento detonador tiene 2 preguntas en realidad. Asegúrense que en la primera aportación pues se dé respuesta a las 2. ¿Cuáles son esas 2? Pues, ¿qué es el calentamiento global? Es un punto. Y el otro punto es cómo se puede atender desde el desarrollo sostenible. Entonces, son en realidad 2 preguntas que están dentro del mismo, este, planteamiento detonador. Recuerden que las aportaciones es importante hacerlas en orden, sobre todo para que ustedes recuerden cuáles ya fueron, realizando. Vamos a cumplir al menos con 5 aportaciones mínimas. En la primera aportación, pues van a responder todo el planteamiento detonador en una sola aportación. Si se divide en 2, es decir, si primero responden el calentamiento global y luego en otra aportación responden cómo se puede atender, pues aunque sean 2 aportaciones en apariencia, solamente están respondiendo el planteamiento detonador, entonces pues se consideraría como una sola aportación. La segunda y la tercera aportación o participación, pues sería que ustedes intervengan en la conversación, en alguna de las aportaciones de sus compañeros para poder hacer una retroalimentación. La retroalimentación, recuerden que tiene que ser una retroalimentación que complemente la información que se está, ya compartiendo. Tiene que enriquecer el foro con información nueva, con algo que pueda complementar algo que ya está descrito. No se pueden evaluar como retroalimentaciones, aportaciones en donde solamente se comentan te felicito, o me gusta mucho, o yo opino lo mismo, o está muy bien. Entonces, esa no es porque esté mal, pero es porque pues no está generando o nutriendo, digámoslo así, al foro. Y esto pues no permite que siga el flujo de la comunicación. Recuerden que el foro pues el objetivo pues es que exista comunicación. Ujú. Bien, esa segunda, ahí sería la segunda y tercera, y en la cuarta participación, pues les recomiendo que pues revisen si alguien hizo algún comentario en alguna de sus participaciones, y si es así, pues respondan esa aportación. Si no es así, no se preocupen, no tienen que estar esperando, simplemente hagan otra retroalimentación para que al final tengan 3 respuestas a otros de sus compañeros. Recuerden que pues es un foro, es una actividad colaborativa, entonces pues es importante que se denote, ¿no? Que se vea la participación entre el grupo y que puedan aportar a otros de sus compañeros. Y bueno, ya su última aportación, esa la recomiendo ya hacer hoy, si es que ya han participado durante toda la semana. Ya les recomiendo hacerla hoy para que ya puedan descansar del foro el fin de semana ya terminado. Y ya si entregaron su proyecto, pues ya sería ya estarían entregando las principales actividades de la semana. Si no es así, pues todavía les da tiempo para tener sábado y domingo. A partir de hoy, la conclusión se considera como correcta. Si la generaron antes, pues entonces pues puede haber una penalización porque no estaríamos cumpliendo con la indicación de que se genera hasta el último día. Hoy es el último día porque es el último día hábil de la semana, y ya no se considera sábado y domingo dentro de estos días, ¿de acuerdo? Entonces procuren cubrir sus 5 aportaciones. Es una buena oportunidad si les falta un poquito para tener una mejor evaluación, ya a final del módulo.
Entonces pueden aprovechar el foro para poder mejorar esta evaluación, ¿sale? Y bueno, la temática del foro pues es el calentamiento global. El calentamiento global pues es parte de toda esta problemática que hemos estado hablando ya durante algunas semanas dentro del módulo. Este calentamiento global pues se da al absorber, cuando la Tierra absorbe la energía que naturalmente es emitida por el Sol. Entonces, esto es un fenómeno natural, ¿no? Porque naturalmente el Sol pues está generando energía. Una parte de esta energía llega hacia la Tierra, generalmente en forma de infrarrojos o en forma de rayos UV, y entonces calienta pues la superficie terrestre. Entonces, de manera normal, este calor generalmente regresa. Así es. Ajá. Este calor generalmente regresa, una parte de ese calor regresa al espacio, permitiendo enfriar un poquito la Tierra. Pero bueno, ya con todos los cambios que hemos provocado por nuestras actividades, entonces, pues ya nos hemos enfrentado a algunos cambios importantes dentro de este fenómeno. Entonces, cuando el Sol genera esa energía pues calienta tanto la superficie de la Tierra como la atmósfera. Esa energía de manera natural pues tiende a regresar hacia afuera. Ajá. Generalmente la mayor parte de esa energía es reflejada por los polos, ¿no? Por eso los polos son tan importantes. Ajá. Recuerden que los polos, pues el polo norte y el polo sur, consisten en hielos perpetuos, ¿no? Y son extensiones enormes de hielos perpetuos, o eran, ¿no? Ya ahorita con el deterioro que ha habido. Y esa luz blanca natural lo que hace es reflejar el calor hacia afuera. ¿No? Entonces, esa energía se refleja de manera natural hacia afuera y de esa forma hay un equilibrio, ¿no? O sea, sí sigue entrando energía, pero una parte de esa energía se regresa al exterior y entonces la temperatura se mantiene en un promedio. ¿No? Sin embargo, con las actividades humanas y la generación de gases de efecto invernadero que se generan con todas las actividades humanas, entonces estos gases de efecto invernadero lo que hacen es que evitan o limitan la salida de esta energía al exterior y entonces la energía se empieza a concentrar aquí adentro. Aquí adentro hablo de la superficie terrestre y de la atmósfera. ¿No? Entonces esa energía calorífica se empieza a concentrar y eso es lo que empieza a ocasionar pues el aumento de la temperatura que conocemos como calentamiento global. Entonces, aunque se dice que una parte podría ser de origen natural, ¿no? Por la actividad volcánica, por la actividad geológica en general, la mayor parte de este fenómeno, pues, es responsabilidad de las actividades humanas, ¿ah? Porque estos gases de efecto invernadero, pues, se producen con las actividades humanas. Entonces podemos ver aquí qué gases se consideran de efecto invernadero, por ejemplo, el vapor de agua, el dióxido de carbono, que ya habíamos mencionado, pues que son de los más comunes, ¿no? Y de los más importantes en este fenómeno, y que se producen en todos los procesos de combustión. Pero tenemos otros como el metano, el óxido nitroso, el ozono, los clorofluorocarbonados. Vean qué actividades humanas pues producen este tipo de gases, la explotación de madera y la explotación agrícola, la generación de energía eléctrica, la calefacción de inmuebles, otros sectores que producen energía, tráfico de vehículos, la industria. Ajá. Entonces, todos estos, eh, si ven, todas son actividades humanas. ¿No? Entonces, aunque nosotros no lo hagamos directamente, era lo que les comentaba la sesión pasada, no es que nosotros directamente vayamos y cortemos un árbol, ajá, porque no nos dedicamos a ese ramo. Ajá. No es que nosotros directamente generemos nuestra propia energía eléctrica porque la compramos, ajá, la pagamos. Sin embargo, al usar más recursos de los que debemos y al no cuidar los recursos, entonces estamos provocando que se esté generando mayor emisión de gases en estas actividades porque estamos generando más gasto. Ajá. Entonces nosotros podemos disminuir nuestros gastos, no hablo económicamente, sino más bien nuestro consumo,
y con esto estaríamos disminuyendo un poquito este impacto ambiental, ¿sale? Muy bien, ya nada más para concluir, ya nada más les recuerdo que es importante también revisar, recuerden que el foro de integración también tiene rúbrica, ¿sí? Entonces también pues deben de estar enterados cuál es la forma de evaluar el foro. Ya nada más les comento algunos puntos importantes. En el caso del criterio de desempeño, pues evalúa las aportaciones como ya lo mencionamos, ¿sale? En la primera, el planteamiento detonador. En la segunda y tercera, sus retroalimentaciones a otros compañeros. En la cuarta, responden a alguna aportación a ustedes o si no, no hay, pues retroalimentan a otro compañero. Y en la última, la conclusión. ¿De acuerdo? Ese es el criterio cognitivo. En el caso del criterio actitudinal, pues que cumplan al 100 con las indicaciones del foro, que se cumplan con todas las aportaciones como se están mencionando, 5 aportaciones mínimas. Que exista una colaboración realmente entre las participaciones, en que las retroalimentaciones tengan información que esté nutriendo el foro. En el caso del criterio comunicativo, que la redacción sea clara, sea coherente, sea organizada, que siga las normas de etiqueta. Aquí, como es una actividad colaborativa, o sea, de grupo, pues evidencia más esta parte, ¿no? De, de la etiqueta, ¿no? O sea, de cómo nos relacionamos con nuestros compañeros. Entonces, bueno, pues no creo que tengamos problemas en eso, pero bueno, recuerden seguir estas normas de etiqueta en su colaboración con sus compañeros. Cuiden ortografía, cuiden sintaxis, cuiden puntuación. Y las referencias solamente en caso de que ocupen datos muy puntuales. Ajá. Hay veces que como es un foro, con nuestro conocimiento general y con todo lo que ya han leído para realizar sus actividades y esto, pues ya poseen conocimientos acerca del tema. Entonces, no precisamente necesitamos referenciar todas las aportaciones que hagan, pero sí comparten algún dato muy puntual, por ejemplo, porcentajes, cifras, datos muy concretos, pues sí necesitamos generar la referencia, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí el foro tiene un criterio que solamente se observa en el foro, es el criterio colaborativo. Este criterio solamente se observa aquí porque es la única actividad que hacemos entre todos. Entonces, aquí se evalúa que participen durante la semana. Y es lo que les comentaba, es importante participar toda la semana, ¿vale? Si no es así, al menos, pues 3, ¿no? Decir, si la semana tiene 7 días, considerando sábado y domingo, al menos 3 días de la semana, ¿no? Se entiende que no pueden estar todos los días por sus actividades diarias, pero lo más posible que se pueda. Que interactúen con sus compañeros y que sus intervenciones promuevan el diálogo, es lo que les comentaba. Las intervenciones tienen que eh, contener información que nos permita que se continúe con el hilo de la conversación, ¿de acuerdo? Y por último, el pensamiento crítico, en donde se evalúa, pues, cómo identifican ustedes lo que se está solicitando, que es el calentamiento global, cómo se puede abordar desde el desarrollo sustentable, ¿de acuerdo? Y el impacto de estas acciones en el ambiente. ¿Sale? Muy bien. Pues ya con esto ya estaríamos cubriendo pues las actividades más importantes de la semana, que son el proyecto integrador y el foro de integración. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? No, maestra, ninguna, gracias.
Okey, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, si no hay dudas ni comentarios, pues vamos a dar por terminada aquí la sesión. Yo les agradezco mucho, su presencia en todas las sesiones, no solamente en esta, sino en todas. La mayoría estuvieron. Y bueno, pues me despido, ¿no? Fue para mí un gusto poder colaborar con ustedes. Espero que haya sido un módulo enriquecedor y que, bueno, apliquemos lo que aprendimos, lo podemos aplicar en un poquito, ¿no? Para nuestra vida diaria, ¿sale? Entonces, pues, muchas gracias. Estamos pendientes de cualquier, estoy pendiente de cualquier, observación. Sus calificaciones, pues ya para el día martes ya podrán disponer de su portafolio de evidencias. Y de nada, Lady. Y bueno, cualquier cosa, pues se comunican conmigo, ¿sale? Bueno, pues un gusto trabajar con ustedes y pues sigan, trabajando para que puedan culminar, ¿de acuerdo? Muy bien, un gusto trabajar con ustedes. Hasta luego. Buenas noches.